Ingeniero Quiroga, un gusto de este Global. Buenos días, su saludo para la audiencia de la radio, para la población de Sucre y de Chuquisaca. Buenos días. Buen día, José Luis, un saludo y un abrazo a ti, virtual, a toda la gente que te sigue en Radio Global y a todos los amigos que te siguen a través de las redes en Chuquisaca y en todas las partes del país. Don Tuto, ¿qué dice respecto a las elecciones? Han habido muchos comentarios de este proceso eleccionario, por ejemplo, de que se va a parecer a una simple operación bancaria, opiniones de que va a ser un suicidio este proceso eleccionario, las amenazas de los ciudadanos que posiblemente sean elegidos como jurados electorales de interponer alguna acción, algún amparo, porque esa convocatoria podría significar arriesgar la vida de los futuros jurados electorales, una serie de consideraciones que se han tejido durante estos días. ¿Cuál es su criterio, ingeniero? José Luis, entiendo todas, entiendo la angustia colectiva que tenemos ante la pandemia del coronavirus. Desde el punto de vista sanitario hay enorme preocupación, siguen subiendo los contagios, tristemente los decesos. Es tremendo lo que estamos enfrentando como país desde ese punto de vista y también desde el punto de vista económico, que viene muy duro. A ver, el tema de la fecha electoral, entendamos que estamos en este brete porque el año pasado, tú decías al principio, inicialmente, creo que no, es la cuarta vez que tenemos fecha, porque el 20 de octubre teníamos que elegir gobierno. José Luis, para estas alturas teníamos que haber elegido presidente, congreso, nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, nuevas asambleas legislativas departamentales, nuevos consejos municipales. Está interdicto, interregnum o fenecido absolutamente todo el andamiaje estatal a nivel nacional, regional, local. Por el fraude, porque tuvimos que recomponer el órgano electoral, pasamos al 3 de mayo, llega el coronavirus, se acuerda el 6 de septiembre, por capricho de Evo Morales, el Congreso dice no, 2 de agosto, después finalmente se retoma 6 de septiembre. Si tú recuerdas, cuando la presidenta Áñez del gobierno de transición veta la fecha de 2 de agosto, era exigiendo volver al 6 de septiembre, que era lo acordado. Dicho eso, yo no tengo el poder de escoger y yo reitero que en las reuniones, José Luis, en todas, señalábamos que el Tribunal Electoral debe tener la flexibilidad y asumir la responsabilidad de fijar la fecha en función a la evolución de la pandemia, que cambia todo el tiempo. Y cambia porque el gobierno cambia las proyecciones y porque no se hacen suficientes test y no hay laboratorios y están colapsando. Tú recuerdas que el exministro Cruz decía que será a principios de mayo el pico de contagios. El exministro Navajas hablaba de fines de mayo. Las actuales autoridades dijeron que era fines de julio. Ahora dicen que es mediados de septiembre. Yo entiendo que son proyecciones y que pueden cambiar, pero también lamento que las proyecciones tienen el problema de que no hay suficientes laboratorios y test y por tanto son como manejar a ciegas, no se tiene certeza sobre eso. Yo he pedido que tratemos, que hagamos un intento el 15 de julio. ¿Por qué? Justamente por lo que estás diciendo, José Luis. No es el tema del día de la elección, que es como ir al cajero. Uno va a un banco que ya está establecido, que es una fortaleza que funciona hace muchos años. Aquí tienes que instalar mesas electorales provisionales. El 23 de julio tienes que empezar a capacitar a 190,000, 200,000 personas que sean jurados. Ellos sí están haciendo un servicio a la democracia de largo plazo y ellos no pueden conversar como tú y yo por Zoom o por Skype. Entonces, que el 15 de julio, antes de que arranque otra vez el cronograma electoral con el tema de jurados, que el Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo, alianzas, expertos sanitarios, organizaciones internacionales, hagamos la evaluación de la viabilidad para ver si se mantiene o si es necesario hacer un diferimiento y que se lo haga bajo dos criterios: la seguridad, la salud de la gente, que es un derecho que está constitucionalmente encima de todo el resto de los derechos, y lo otro es de que podamos tener un ejercicio que para ser legítimo requiere de dos elementos centrales: participación masiva de la gente sin miedo y observación electoral. Yo quiero que me diga la OEA, la Unión Europea, Naciones Unidas, si van a poder enviar equipos plenos, llenos o completos de observación internacional, porque José Luis, sabemos que si no hay observación, Evo Morales hace fraude. En este mismo ámbito, Tuto, hay un plan de conspiración que está orquestado por el movimiento al socialismo. ¿Qué dice esto entre signos de interrogación? Porque mucho se está hablando de esta posibilidad
¿Cuál es el peso que tiene don Evo Morales en este proceso eleccionario? El rol que está jugando el movimiento al socialismo en esto de la definición de fechas y este ambiente preelectoral en medio de esta pandemia, en medio de la crisis sanitaria. ¿Hay un plan desestabilizador que está siendo orquestado por el propio Evo Morales desde Argentina, como se menciona? Mire, que Evo Morales salió huyendo, José Luis, como rata cobarde el día 11 de noviembre. No aguantó estar en el país fuera del poder más de 30 horas. No aguantó, no aceptó someterse a los propios jueces y fiscales que él había designado. Y tú sabes bien, y en Sucre saben bien, que yo me he sometido durante todo este tiempo a todas las instancias judiciales, los fiscales, los jueces del Congreso, la comisión, los tribunales de Evo Morales. Y aquí estoy, y aquí sigo. Y este hombre salió corriendo, dejó atrás su gente, dejó atrás sus hijos, como cobarde, y ya desde fuera quiso cambiar la narrativa. Y claro, todo el tiempo está cuestionando todo lo que sucede en el país. Es un hombre autoritario, pero cobarde, que cuando perdió el poder escapó, cuando lo tiene es muy abusivo, y viene siempre constante y sistemáticamente saboteando todo. Hay que recordar que él, antes de renunciar, pidió que se anule el fraude que él había hecho, que se convoque nuevas elecciones, que se designe vocales. Eso se hizo en el Congreso, había espíritu de concertación. Yo creo que es hacia adelante. ¿Qué ha sucedido ahora? Ellos aprovechan cada vez que pueden. Sabemos que son violentos en el trópico de Cochabamba, protegen la cocaína, instigan la violencia. Él llamó a romper las cuarentenas. Él es de Argentina, está cobijado por los gobiernos que quedan maduristas en el hemisferio, que son básicamente Argentina y México. El resto están con la democracia y con Guaidó en Venezuela. Y estos gobiernos maduristas son los que le dan cobijo a Evo Morales para que él diga que no hubo fraude, para que él exija que le den salvoconductos a los criminales que están en la Embajada de México, salvoconducto que él nunca le dio a Roger Pinto cuando Dilma Rousseff le otorgó asilo. Son los que él está llamando, instigando a que no se aprueben créditos para no tener cooperación sanitaria, para no recuperar la economía. Está claro que él quiere destrozar Bolivia porque él ya no está, ni va a estar nunca más. Ojalá que los parlamentarios del MAS, que en noviembre, diciembre, entraron en razón, hicieron una contribución para hacer la nueva ley electoral, dejen de ser serviles, que la senadora Copa, que el diputado Choque, dejen de hacer caso a un hombre cobarde que no está ni va a volver más y que va a tener que responder tarde o temprano por todos los delitos, latrocinio que ha cometido en Bolivia y sobre todo internacionalmente, internacionalmente, por las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, narcotráfico y muchos otros problemas más. Está claro de que él es un hombre desesperado y que Luis Arce, que fue el cajero de los 14 años de desfalco económico del MAS, es parte de este grupo. Y fíjate, yo llamo a los hermanos indígenas, quechuas, aymaras, que alguna vez creyeron en este proyecto. Les pregunto, fíjense, José Luis, ¿ven algún dirigente de CESUD-CB con AMAC en la Embajada de México? ¿Ven ustedes a algún dirigente indígena con Evo Morales en Argentina o en México? No. ¿Quiénes son los asilados, los que escaparon, los que fugaron? Todo un grupo de mestizos, advenedizos, corruptos y criminales que utilizaron a los indígenas, como denunció el otro día Santos Ramírez en una entrevista de radio. Entonces, vamos a seguir adelante. Hay que cuidar a la gente, hay que cuidar la salud. El próximo gobierno tiene enormes desafíos sanitarios y económicos. Tenemos una propuesta clara, pero sabemos que el próximo gobierno necesita y ofrecemos credibilidad, capacidad, decisión, un programa claro, pero necesita legitimidad en las urnas, que esta solo viene con participación masiva, votando sin miedo al coronavirus y con observación electoral que garantice que no se vuelva a repetir el fraude del año pasado. Perfecto. Para finalizar, Tuto, ¿cómo observa el desempeño institucional del gobierno boliviano en el manejo de esta crisis sanitaria? ¿Estará a la altura de esta crisis mundial? ¿Cómo observa el desempeño del gobierno de doña Yanine Áñez? Bueno, con muchos errores, obviamente, y no hay que ser exageradamente crítico. Es un gobierno de transición. Su misión era llamar elecciones. Le llegó el coronavirus. No entraron al gobierno por elección preparados, más aún. En gran medida son gente que eran parte de un partido que sacó 4% en los comicios del año pasado. E incluso la actual presidenta, el ministro de la presidencia, habían sido apartados por esa tienda política de las listas de octubre del año pasado, y reitero, listas de un proyecto al que no le fue bien.
Entonces, es igual que el gobierno de Rodríguez Bercé, no le tenías que pedir temas de educación, de salud, de vivienda. Recuerda, era un gobierno de transición, el del juez Rodríguez Bercé. Lo mismo acá, le llegó el coronavirus, yo exigía, pedía la cuarentena el pueblo la cumplió al principio, el mes de marzo, abril, pero el Estado, no solamente el gobierno nacional, el Estado no ha cumplido con el fortalecimiento del sistema sanitario, con tener más laboratorios y test, y con tener mejor dotación de equipos de bioseguridad, equipos de protección personal, máscaras, barbijos, guantes y demás. Y eso está, yo hago Facebook Lives, José Luis, y muestro constantemente que en las cuarentenas del mes de marzo, abril, éramos el país que mejor cumplió la cuarentena según los estudios que mostraban que la aglomeración ciudadana en lugares como comerciales, de transporte público, en parques, se había reducido 70 al 90%. Éramos el país que mejor cumplía la cuarentena, pero siempre hemos estado a la saga en test, en laboratorios y obviamente con serias falencias en el tema sanitario y además repitiendo prácticas del MAS que tanto habíamos repudiado, la adjudicación sin licitación. El MAS volvió eso algo absolutamente normal y rutinario, o el uso y abuso de recursos del Estado. Es triste porque cuando se ve esas cosas, que ahora resulta que un ministro de Energía con dinero de electrificación rural compra respiradores sin licitación, ya hubo otro escándalo de respiradores, lo que pasó en yacimientos, es doloroso, decepciona. ¿Por qué? Porque mancha el esfuerzo ciudadano de las pititas, que fue tan noble, que fue tan profundamente ciudadano para recuperar democracia, y que se deshonra a ese esfuerzo cuando se ven esas actitudes que son parecidas a lo que hacía el MAS, y si uno hace lo mismo que el MAS, es más de lo mismo. Yo no lo soy, Bolivia en gran mayoría no lo es, y es triste ver esos problemas que se tiene. Y finalmente, sobre el tema de la fecha electoral, lo que vi me sorprendió, porque tú recuerdas cuando hubo la ley del IDH, entonces el presidente Mesa, que no estaba muy de acuerdo, dijo: no la promulgo ni la observo, una figura jurídica que no existía, que nos dejó sorprendidos. Recuerdo hace ya 15 años, una ley tan importante del IDH para que tengan dinero del gas, universidades, TGN, alcaldías, el gobierno, fondo indígena. Pues ahora estamos 15 años después y me sorprendió escuchar al Ejecutivo primero hablar de presiones. Mire, las presiones al gobierno es como las olas del mar al marinero, son gajes del oficio, no puede estar protestando, quejándose por presiones, pero decir esta ley, a diferencia de lo que hace 15 años fue: no la promulgo ni la observo, ahora fue: sí la promulgo y sí la observo. Esa figura no existe. Un ejecutivo tiene que promulgar, observar o activar un recurso de consulta previa o de recurso abstracto ante el Tribunal Constitucional. No quedan otros caminos, hay que enfrentar esto, pero más allá. ¿Y sabe qué sucede, José Luis? Concluyo con esta idea. Es que lo que yo veo es que hay una intención de decir: vamos a elecciones, vote por mí, pero si algo te pasa es culpa de otro. Si te contagias es culpa de otro. Eso no ayuda, eso hace daño al país. Y no es en ese marco que vamos a avanzar. Me preocupa la enorme ingobernabilidad, pugna ejecutivo-legislativo, cambios súbitos intempestivos en el órgano judicial. No se sabe quién, hay 2 alcaldes en Potosí, ya no sé quién es alcalde de Cochabamba, no se sabe quién es el director de sedes en La Paz. Esa ingobernabilidad debilita al Estado en un momento que debemos enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, y tenemos además de esto la ingobernabilidad. He propuesto a la Iglesia, Naciones Unidas, Unión Europea, que nos ayuden a crear un espacio de concertación, porque un país que no puede ni aprobar créditos para enfrentar el tema sanitario, ni ayudar a las pequeñas y medianas empresas, ni solventar las dificultades económicas que se avecinan, vienen meses muy, muy duros, y parte de esa discusión debe ser ver los otros temas que están trabados, gente militar que está con su carrera truncada porque no hay ascensos, ver lo de la fecha electoral y reconstituir un poco de gobernabilidad, entendiendo las debilidades inherentes a un gobierno de transición, a un Congreso cuya legitimidad ya expiró, a alcaldes y gobernadores que ya tenían que haber sido reemplazados por el voto. Entiendo esa debilidad, pero hagamos un esfuerzo, porque en esta batalla que tú ves de ejecutivo, legislativo, a nivel de poderes, a nivel regional y local, créeme que no va a ganar ni el MAS, ni van a ganar demócratas. Va a perder Bolivia, van a perder las regiones, va a perder la salud del pueblo boliviano y la economía nacional.
regeneremos un mínimo de entendimiento para atender la crisis sanitaria, económica y consensuar la salida democrática, garantizando que la gente, que podamos tener para nuestra gente una elección sin que se contagien y que garantice plena legitimidad producto de una participación masiva y observación electoral internacional creíble. Un gusto haber compartido con usted, Tuto, hablando de varios temas, por supuesto de coyuntura, y será hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Un gusto, buen día, José Luis. Saludos a Sucre, gracias. Muchas gracias. El ingeniero Jorge Tuto Quiroga, candidato a la presidencia por Libre 21, hablando de la pandemia, de la crisis sanitaria, el desempeño del gobierno y, por supuesto, hablando de política con miras a las elecciones que ya se ha promulgado para el próximo 6 de septiembre.